Hola amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta por este medio con ustedes. De nueva cuenta en la misma encomienda, con la misma actitud, con la misma emoción de todo cuanto estamos viviendo ahorita. De nueva cuenta para hacer reflejo unos con otros, para alimentar la necesidad de abrirnos cada vez en conciencia. Y a propósito, todos los días vemos noticias muy desalentadoras. Una de ellas es que se abrió totalmente las franquicias para la explotación minera, obviamente para las empresas extranjeras. Entonces son cifras verdaderamente alarmantes. Sabemos por experiencia, sabemos que las empresas arrasan totalmente con la minería y no dejan absolutamente nada, excepto para el gobierno corrupto que deja sustanciales ganancias. Y eso es un despojo, y eso es una serie de arbitrariedades, una serie de delitos cometidas en nuestro patrimonio. Pero a todo esto quiero compartirles, hay una actitud pasiva, una actitud negligente, una actitud apática, una actitud temerosa, una actitud incierta. Generalmente, y muy propio y muy desafortunado de nosotros, en la cultura, nuestra cultura, aquí en México, siempre tenemos la desidia, la pereza de actuar. Yo lo veo todos los días en mi profesión. Cuando a una persona le roban su vehículo, le roban su casa, cuando a una persona le transgreden sus derechos, cuando una persona es detenida, cuando una persona es violentada, entonces la primera actitud es negar. Aparentemente es una actitud normal, es una etapa de negación, pero enseguida ahí nos quedamos, en la etapa de negación, y luego enseguida pretextamos no poder hacer las cosas, no tenemos los elementos, no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento. Todo eso tenemos que cambiarlo, porque hoy, en este momento, nos están saqueando, nos están robando, nos están violentando. A tus hijos los están violentando, les están arrebatando el futuro, les están arrebatando sus bienes, sus pertenencias, les están arrebatando su forma de vivir, y eso no se puede consentir de esta manera. Ahora, diario, repito, todos los días son noticias por demás alarmantes, por demás angustiantes, noticias que nos hacen entrar en la desesperación o en la indiferencia al respecto de este contexto, de esta cultura que nosotros tenemos que cambiarla. Los ejemplos se multiplican, pero quiero citar algo muy breve. Hemos padecido una cultura en la que nos presentamos a la caja del banco y tenemos un cheque y la gente dice, pues ya me robaron, ya me perjudicaron, ya me estafaron con 20,000, con 30,000, con 50,000. Y la mente así es como lo maneja y lo registra. No, eso no es verdad, eso no es verdad. En un marco de gobierno en un marco de derecho es, ¿qué hago con mis derechos? ¿Qué hago para garantizar y recuperar mi dinero? Más todas las consecuencias legales. Este marco de derecho se extiende también en términos de que si hemos sufrido violaciones en nuestro patrimonio nacional, en nuestros derechos particulares, también tiene que resarcirse, tiene que accionarse la ley y hasta sus últimas consecuencias. En este momento quiero dirigirme a los gremios, a los grupos de internet y también a los maestros, a los docentes, a toda la gente que están en carne viva sufriendo los problemas, pero hablemos de soluciones, hablemos de que tenemos todavía en este momento el marco de derecho, todavía podemos tramitar amparos individual o colectivo. En este momento podemos tramitar un amparo para que nadie pueda molestarnos conforme al artículo 14, 15 y 16 constitucionales, que nadie pueda importunarnos, que nadie nos transgreda nuestros derechos, y podemos asociarnos libremente, manifestarnos libremente y llevar a cabo las acciones necesarias para enderezar toda esta problemática y de esta manera ampliar cada vez las acciones hasta llegar al punto de bloquear
de verdaderamente resistir, no en el pensamiento, no en la intención, no en el ánimo, en los hechos concretos. Entonces estamos hablando de soluciones. Una de esas soluciones concretas debe de ser que tenemos que tener los datos, teléfono, nombre y los datos mayores para localizar y para estar en comunicación con todas estas personas que estamos abiertos a la conciencia, y los líderes que son muy bien conocidos, que los puedo mencionar por nombre y apellido, pero que entre nosotros nos conocemos en concreto. Quiero manifestar, lo hemos venido reiterando, lo hemos venido difundiendo, lo hemos venido proponiendo en nuestras páginas. En concreto, cuando en un momento dado que uno de los compañeros, las personas, puedan ser amenazados, intimidados, transgredidos en sus derechos o a cualquier tipo de molestia que es consagrada por la Constitución, en ese momento es una reacción instantánea de hacer presencia en gobernación y con la prensa nacional e internacional en forma instantánea, en forma súbita, en forma conjunta, en todas las latitudes, en todas las poblaciones, en todos los municipios, en todos los estados, para que se haga sentir la presencia. Recuérdense que el arma más poderosa es la solidaridad ciudadana, es la actitud ciudadana enérgica y pacífica. El arma más poderosa es reclamar nuestros derechos de manera justa, equilibrada y de manera en presencia. En esa forma estoy con la seguridad plena, tenemos cada uno sin la menor duda la seguridad plena de que estas intimidaciones, estas detenciones arbitrarias, estas presiones, estas intimidaciones, todo esto que nos tiene en la angustia y que se generaliza a nivel nacional, inmediatamente tendrán que ser frenados, inmediatamente van a ser parados, porque las autoridades son una minoría y la población somos la inmensa mayoría. Entonces, hay otros grupos activos, por ejemplo, uno de ellos que ya lo he citado y son muchos, bastantes, uno de ellos es el Congreso Ciudadano. El Congreso Ciudadano dice precisamente que el patrón somos nosotros, ellos son los empleados, ellos son nuestros empleados, ellos tienen que darnos cuenta, ellos tienen que hacer su trabajo y nosotros tenemos que tener la supervisión, y ese es el problema, que nunca hemos tenido la supervisión. Entonces vamos a continuar con estos mensajes, vamos a continuar con las propuestas concretas, con las soluciones concretas, vamos a continuar. Lo mínimo que esperamos de ustedes, de todos y cada uno de ustedes y de los personajes de nuestra historia, de nuestros tiempos, en este momento, Andrés Manuel, volvemos a hacerle un llamado urgente. Anónimos que se dicen, se ponderan como la voz del pueblo, sin bandera, sin partido, pero en la conciencia del pueblo. Al subcomandante Marcos, que no se sabe nada de él, que no se sabe. Entonces toda la gente, a ellos y a cada uno nos incumbe, son problemas encarnados en cada uno de nosotros. Tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que actuar de manera inteligente y organizada. Por último, quiero compartir: el gobierno perverso, el gobierno corrupto, el gobierno desnatural, el gobierno usurpador, ellos nos tienen muy bien conocidos en nuestras deficiencias y nosotros no los conocemos a ellos. Entonces, por lo menos vamos conociéndolos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas capaces de arrebatarnos nuestro futuro, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras pertenencias, nuestro bienestar? ¿Quiénes son esas personas? Y nos daremos cuenta que esas personas no son nadie y no valen nada y no pueden nada
con nosotros. Plenamente nos daremos cuenta de eso. Vamos a ver que son unas personas que nada más, lo único es que se están aprovechando de esa parte que inicialmente les dije, la indolencia, la apatía, el desgano, la imparticipación, el temor, es lo único que ellos manejan. Cuando nosotros recuperamos nuestra dignidad, cuando nosotros nos ponderamos como lo que somos, cuando nosotros los ponemos en su lugar con lo que ellos son, se acaban los problemas, se acaban los problemas. Y una cosa más quiero compartir, este asunto no es aislado, no es aislado. Este asunto viene de los intereses del imperialismo y el imperialismo. Y con esa sola palabra les estoy diciendo que la consigna es someternos a la esclavitud, y no es una exageración. Actualmente ya tenemos despierta esa conciencia. Imagínense que en un tiempo no lejano, nuestros hijos, nuestros nietos, van a decir, pues que anteriormente México era un país próspero, libre, soberano, y que era un país inmensamente rico en su naturaleza, inmensamente rico en sus propiedades de toda índole, inmensamente rico en su geografía, en su exuberancia, en su abundancia, en su vegetación, en su flora, en su fauna, en sus minerales, en sus playas. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan estos usurpadores y nos quitan toda esa riqueza. Siembran sus complejos turísticos, pero nosotros nos convierten en esclavos. Se aprovechan de nuestros recursos naturales y riquezas naturales. Recuérdense, nada más lo único que a ellos les vale es la indiferencia de parte nuestra, no querer entender, no querer asumir que somos los dueños soberanos únicos, que somos los propietarios absolutos. Cuando lo entendamos, tendremos que expulsarlos de nuestras vidas, de nuestro territorio, de nuestras familias. Tendremos que actuar en consecuencia y vamos a ir hasta el límite de fincar responsabilidades. Eso no cabe la menor duda y no es nada nuevo, porque es un Estado de Derecho, que eso es lo que nos garantiza. Entonces lo tenemos todo previsto y dispuesto y no queremos asumir nuestro papel. Propietarios únicos, soberanos únicos, quienes ejercemos realmente la potestad del autogobierno y buen gobierno, pero que hemos sido vejados y usurpados. Entonces, evitemos ese futuro deplorable, denigrante, angustiante, sin retorno, sin regreso, para que no se diga un día México era un país libre y soberano, que no se diga mis padres, mis abuelos fueron cobardes, fueron ignorantes, fueron medrosos, entregaron las riquezas en bandeja de plata, asumieron su papel de esclavos. Que no llegue ese momento. Reitero el llamado a todos y cada uno, por nombre y apellido, aunque no los menciono. Esperamos una respuesta inmediata. Esperamos que llenen los listados y los manden a cualquiera de nuestras páginas. Quiero agregar, ¿qué pasaría si el alcance delincuencial, el alcance perverso, el alcance criminal del gobierno corrupto, qué pasaría si Andrés Manuel o cualquiera de las personas que son la promesa de México sufren un atentado? ¿Qué haremos nosotros al respecto? ¿Tenemos forma de allanar, sobreponer, resarcir, reconducir? ¿Tenemos forma de hacerlo? Se los pregunto. Si ni siquiera nos involucramos, ni siquiera nos abrimos en conciencia, y esto es una alerta también, porque es bien fácil de entender.
O sea, la actitud criminal es sobradamente manifiesta. Esa actitud criminal es capaz de cualquier cosa. Esa actitud criminal, como bien sabido es en todas las noticias, que se le tiene miedo a Andrés Manuel López Obrador, ese miedo puede hacer que pretextan nexos perversos con el narcotráfico, que le pretextan nexos delincuenciales, que le pretextan casas blancas que no tiene, para justificar sus acciones, o bien legales, entre comillas, como con el doctor Mireles, para encarcelarlo, para privarlo de la libertad, para privarnos de toda esperanza, para privarnos de poder salir adelante, corrigiendo a los usurpadores, fumigando nuestra casa con ratas, alimañas y animales ponzoñosos. Entonces, pónganse a meditar todo esto. A nosotros en cada uno nos concierne, a Andrés Manuel le concierne, a Anonymous le concierne, al subcomandante Marcos le concierne. Hemos hecho también un llamado, a los organismos internacionales, a derechos humanos, y no hemos recibido la respuesta. Nosotros vamos a continuar sin la menor duda. Esperamos una respuesta inmediata y favorable de todos y cada uno, y cada vez nos fortaleceremos más y vamos a evitar ese mal destino, porque ellos tienen la certeza de someternos en ese destino de esclavitud a las mafias de cuello blanco, que son los empresarios, banqueros, que son los que tienen el dinero, que son los que nosotros les hemos conferido y ellos han malversado ese poder y tienen la consigna de apoderarse, y lo están logrando hasta ahorita, de todo el mundo, de todo nuestro universo. Pero es el momento de corregir el rumbo, es el momento de darnos cuenta, y por tantas veces lo menciono, que somos los únicos originarios, dueños absolutos, soberanos de nuestros derechos, de nuestras vidas, de nuestros recursos y nuestras riquezas naturales. Les mando un abrazo, un saludo, estaremos en comunicación. Quiero la mejor respuesta de ustedes. No estamos para tibiezas ni para miramientos. Quiero una respuesta inmediata. Desde aquí, un llamado urgente. Espero sus respuestas. Nos veremos próximamente. Gracias.